número de personas que huyen de la violencia en Centroamérica ha aumentado a niveles no vistos desde que la región fue azotada por los conflictos armados en la década de los 80. La violencia a gran escala y la persecución de manos de actores criminales armados se han convertido, junto con la pobreza y el desempleo, en las causas principales de los flujos de refugiados y migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como el norte de Centroamérica. Los niños y jóvenes se ven particularmente afectados al escapar del reclutamiento forzoso y las situaciones de extrema inseguridad. Las mujeres también son un creciente blanco y a menudo no pueden encontrar protección adecuada a raíz de su género, por lo que sufren múltiples traumas. Para conocer en profundidad esta temática, tenemos el placer de introducir a la docente de este módulo, Sibila Brodzinski, quien es vocera de ACNUR para la situación de Centroamérica y México. Antes de trabajar para ACNUR, Sibila se dedicó a cubrir durante 30 años temáticas de política, derechos humanos, crisis humanitarias en América Latina. Sus publicaciones han estado presentes regularmente en reconocidos medios de comunicación como The Guardian y The Economist. Asimismo, su trabajo también ha aparecido en la revista Time, Foreign Policy, The Washington Post y The Miami Herald, entre otros muy reconocidos medios de comunicación. Hola, yo soy Sibila Brodzinski, soy oficial regional de comunicaciones del ACNUR para Centroamérica y México. Y hoy vengo a hablarles un poco sobre el tema del desplazamiento forzado en Centroamérica. En Centroamérica tenemos dos situaciones. Digamos, hay uno que llamamos nosotros el norte de Centroamérica y el otro es la situación de Nicaragua, que tienen dinámicas distintas, pero están en una misma región. Cuando hablamos del norte de Centroamérica, hablamos de principalmente tres países: El Salvador, Honduras y Guatemala. Estos países enfrentan unos retos complejos de seguridad y de institucionalidad que hace que sean países de origen de un flujo de desplazamiento importante. El desplazamiento en el norte de Centroamérica es bastante complejo. Entonces, es multidimensional en el sentido que involucra personas, digamos, hay desplazamiento externo, o sea, fuera de las fronteras, hay desplazamiento interno dentro de los países, también hay una migración voluntaria, y también hay una situación de personas retornadas a sus países de origen, de otros países, que necesitan protección. Estos movimientos tienen una multicausalidad que se mezclan temas digamos, económicos, de inseguridad y de persecución. Estos flujos mixtos significan que muchas veces los medios y las personas hablan sencillamente de migrantes, ¿no? Y sobre todo en el contexto de Centroamérica, que se han visto lo que llaman caravanas. Muchas veces se les llama caravana de migrantes, y estos atraen mucha atención de los medios, pero al hablar de caravanas de migrantes se invisibiliza la dimensión, digamos, de los refugiados, de las personas que están escapando, que están huyendo para salvar sus vidas. El desplazamiento interno, digamos, es cuando las personas se cambian de municipio o incluso de barrio a causa de violencia o de persecución, pero se quedan dentro de las fronteras de su país. Sin embargo, varios desplazamientos en sucesivo, digamos, pueden llevar luego a un desplazamiento externo. Pero, ¿por qué huyen los centroamericanos? Hay una situación de maras y pandillas que controlan comunidades marginales a través de la extorsión. Y la extorsión va desde grandes empresas hasta la tienda de la esquina. Y los transportistas, por ejemplo, son algunos de los más afectados por el tema de la extorsión de las maras y pandillas.
Si no puedes pagar o si te niegas, vienen las amenazas y las violaciones y luego los homicidios. En el norte de Centroamérica también las personas LGBTI son particularmente vulnerables a la violencia y persecución de las maras. Y muchas veces, sencillamente por ser quienes son amenazados, son obligados a trabajos ilegales y tienen muy difícil acceso a servicios de salud por temas de discriminación. En total, son 788,000 personas que han sido forzadas a huir en el norte de Centroamérica. 318,000 dentro de sus mismos países, esto es solo contabilizando El Salvador y Honduras, y estos son en base a estudios que se hicieron para retratar ciertos momentos. Sin embargo, este es un fenómeno que sigue día a día, entonces lo más probable es que los números sean todavía más altos. En el caso de los refugiados y solicitantes de asilo, son 470,000 personas que han solicitado protección internacional fuera de sus países, que han pedido asilo y esta protección o que han sido ya reconocidos como refugiados. Pero ¿de dónde, por dónde y a dónde van? Como les dije, los países de origen en esta situación son El Salvador, Honduras y Guatemala. Guatemala y México son tanto países de tránsito como de destino. Y otros países de destino son Estados Unidos, España, Panamá y Belice. Para darles una idea, digamos, cuando hablaba de las caravanas y de la situación dentro de estas, una de las últimas caravanas en enero del 2020, se hizo una encuesta de algunas personas que formaban parte de esta y arrojó que casi el 30% había sido víctima o había sido testigo de temas como intimidaciones, violencia física, asesinatos, violación sexual o tortura. Entonces, estos son personas que están huyendo de estas situaciones. Aquí, pues, hay testimonios de personas de por qué tuvieron que huir, cómo tuvieron que huir, y lo importante es saber que la huida de las personas del norte de Centroamérica no es cuestión de opciones, es cuestión de supervivencia. Aquí les muestro un portal de datos que tenemos en el ACNUR, con los datos más actualizados del desplazamiento forzado en Centroamérica. Ahí les dejo el link para que puedan entrar para tener más información. Ahora paso al tema de la situación de Nicaragua. Los nicaragüenses están huyendo de su país por el conflicto social y político que estalló en el 2018. Que desencadenó una persecución política y violaciones a derechos humanos. Los grupos más vulnerables son estudiantes universitarios, periodistas, trabajadores de la salud y campesinos. En total, son 108,000 nicaragüenses forzados a huir su país. 85,000 de ellos están en Costa Rica. Esto significa un 78% de todos los nicaragüenses que han huido de su país están en Costa Rica. Otros países de destino para los nicaragüenses son México, Guatemala, España, Panamá y Estados Unidos. Como ven, es una situación bastante compleja en Centroamérica. Para enfrentar todos estos retos, se unieron 7 países bajo un marco que se llama el MIRPS, Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones del Desplazamiento Forzado en Centroamérica.
que es una aplicación regional del Pacto Global sobre los Refugiados. Y esto incluye Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Belice y Panamá. Entonces, estos países se han unido para compartir experiencias, para encontrar soluciones innovadoras a los retos que significa el desplazamiento forzado en la región. Ahora, toda esta situación compleja se volvió todavía más difícil en el contexto del COVID. Obviamente, el COVID, las medidas para mitigar la propagación del virus llevaron a restricciones de movilidad y fronteras cerradas. Esto en el norte de Centroamérica significó que aumentó la vulnerabilidad de las comunidades en riesgo, o sea, las que están bajo el dominio de las maras y pandillas, y de los desplazados internos. La extorsión y la violencia continúan, incluso han aumentado bajo estas restricciones. Y también muy importante es que ha habido una pérdida de medios de vida. Muchas de las personas más vulnerables, pues obviamente viven de la economía informal. Entonces, estas restricciones les han cortado mucho sus posibilidades de trabajar. También las posibilidades de desplazarse se han visto limitados porque dependiendo de los países, pero ha habido medidas de restricción de pues, que la gente se quede en su casa. Entonces, cuando uno está enfrentando una situación de amenazas, pues dificulta mucho la movilidad para desplazarse, precisamente para buscar seguridad. En el contexto de la situación de Nicaragua, el COVID significó la cierre de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y mientras el número de solicitudes de asilo en Costa Rica bajó drásticamente, obviamente a raíz de esta medida, sin embargo, las condiciones en Nicaragua no han cambiado. Entonces, sigue habiendo una necesidad para los nicaragüenses encontrar protección internacional. También en Costa Rica, las personas los refugiados y solicitantes que ya están allí han visto afectados sus posibilidades de trabajo, también por las mismas razones de trabajar en la economía informal. Este contexto de COVID ha llevado a una situación muy lamentable de discriminación y xenofobia de diferentes formas. En Centroamérica, mucho ha venido del miedo, digamos, de contagio, principalmente de personas que son retornadas a los países de origen de otros países y que son vistos como portadores del virus. Sí ha habido algunos casos, claramente, pero desde ACNUR hemos dicho que tomando las medidas necesarias y de sanidad de chequear a las personas, esto no debería generar miedo, ¿no? Entonces, es responsabilidad de autoridades de la salud asegurarse de que si hay alguna persona infectada, que sea detectada y tratada, aislada, pero tenemos que luchar contra una discriminación o xenofobia generalizada. Hay otro tema en cuanto al cubrimiento de los temas del norte de Centroamérica que quería hablarles, que es las consideraciones de protección de las personas refugiadas, solicitantes de asilo o desplazadas internamente. Identificar a estas personas plenamente, mostrar sus caras, dar nombres completos, decir exactamente dónde vivían, puede poner en serio peligro sus vidas. Yo les compartí un artículo del New York Times digamos, en base a una investigación profunda en que los periodistas y el fotógrafo se metieron en una comunidad vulnerable en Honduras
y hicieron una descripción muy detallada de la situación que viven con las maras y las pandillas. Sin embargo, en una versión anterior que se publicó, mostraron las caras de las personas. Y esto desató una controversia en el mundo periodístico sobre hasta dónde llega nuestra responsabilidad como periodistas de proteger a las personas, incluso si nos dieron permiso de usar su cara. Tal vez ellos no entienden las implicaciones que tiene identificarse plenamente. Entonces, los invito a que lean el artículo, que lean, digamos, las reacciones que hubo en torno a este artículo. Les cuento que el New York Times, después de que se desató esta controversia, quitó las fotos en donde sí se mostraban las caras de las personas. Entonces, creo que esto da pie a un debate, una discusión sobre la responsabilidad periodística hacia las personas que se entrevistan. Bueno, esto es en muy poco tiempo una visión generalizada del desplazamiento forzado en Centroamérica. Les recuerdo, mi nombre es Sibila Brodzinski, estoy a su disposición. Aquí les dejo mi correo para que puedan mandarme cualquier tipo de pregunta y me encantaría conversar estos temas con ustedes. Gracias.